Las muñecas de Abigail. Había una vez una pequeña ciudad en el corazón de la América rural donde los habitantes se enorgullecían de sus tradiciones antiguas. La ciudad había sido fundada por los primeros colonos que habían llegado a la región y sus costumbres se remontaban a siglos atrás. Entre estas tradiciones se encontraba la fabricación de muñecas de trapo. Los habitantes de la ciudad creían que estas muñecas tenían un poder especial y que podían proteger a sus propietarios de la mala suerte y el mal espíritu. Las muñecas eran cuidadosamente confeccionadas a mano, con telas de colores brillantes y rellenas de algodón y lana. Pero a medida que la ciudad crecía, algunas personas empezaron a pensar que las muñecas eran demasiado antiguas y que habían perdido su propósito. Las nuevas generaciones de habitantes preferían los juguetes electrónicos y las figuras de acción, y las muñecas de trapo comenzaron a desaparecer de las tiendas y las casas. Sin embargo, había una anciana llamada Abigail que seguía creyendo en el poder de las muñecas. Abigail era una mujer solitaria que había vivido toda su vida en la ciudad y que se dedicaba a fabricar muñecas en su pequeño taller. La mayoría de los habitantes la consideraban una excéntrica y la evitaban, pero Abigail no se preocupaba por eso. Ella sabía que sus muñecas eran especiales y que podían proteger a quien las tuviera. Un día, una pareja joven se mudó a la ciudad y compró la casa que estaba al lado de la de Abigail. La pareja tenía una hija pequeña llamada Emily, que se convirtió en la obsesión de la anciana. Abigail comenzó a enviarle muñecas de trapo a la niña, una tras otra, todas con nombres y personalidades diferentes. Emily estaba encantada con las muñecas y las coleccionaba en su habitación, pero sus padres estaban preocupados por la obsesión de la anciana. Un día, Emily desapareció. Los padres buscaron por toda la ciudad, pero no encontraron ni rastro de la niña. Abigail, por su parte, estaba destrozada por la desaparición de su protegida. La policía interrogó a todos los habitantes de la ciudad, pero no encontró ninguna pista sobre lo que había sucedido. Pasaron los días y las semanas, y la ciudad volvió a la normalidad. Pero Abigail no podía dejar de pensar en Emily. Cada noche, se sentaba en su taller rodeada de muñecas y hablaba con ellas, como si estuviera hablando con la niña desaparecida. A medida que pasaba el tiempo, las muñecas comenzaron a cambiar. Sus rostros se volvieron más angustiados, sus ojos parecían seguir a Abigail cuando ella se movía por la habitación y sus cuerpos parecían más rígidos. Una noche, Abigail despertó con un fuerte dolor de cabeza. Se levantó de la cama y caminó hacia su taller, pero se detuvo en seco cuando vio a una de sus muñecas de trapo parada en el umbral de la puerta. La muñeca tenía los ojos fijos en ella y parecía estar observándola detenidamente. Abigail se sobresaltó y trató de dar un paso hacia atrás, pero algo la retuvo. Se volvió y vio que todas las muñecas de su taller se habían levantado de sus sillas y estaban caminando hacia ella. Las muñecas no habían sido diseñadas para moverse por sí solas, pero allí estaban, avanzando lentamente hacia Abigail, como si tuvieran una mente propia. Abigail gritó y trató de correr, pero se tropezó y cayó al suelo. Las muñecas la rodearon y comenzaron a apretujarse contra ella, como si quisieran asfixiarla. Abigail luchó por liberarse, pero las muñecas eran más fuertes de lo que parecían. Finalmente, Abigail perdió el conocimiento. Cuando Abigail despertó, se encontró en su taller rodeada de muñecas. Todas estaban en sus sillas, como si nunca hubieran salido de allí. Abigail se frotó los ojos, pensando que había tenido una pesadilla, pero cuando se levantó, se dio cuenta de que algo había cambiado en las muñecas. Los ojos de las muñecas parecían más vivos, más brillantes. Sus cuerpos parecían más flexibles y sus caras estaban enojadas. Abigail intentó calmarse, diciéndose que todo era su imaginación, pero cuando intentó mover una de las muñecas, se dio cuenta de que era imposible. Las muñecas parecían estar pegadas a sus sillas, como si estuvieran esperando algo. Abigail trató de salir de su taller,
pero las puertas estaban cerradas con llave. La anciana comenzó a sentirse cada vez más asustada. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que sus muñecas, que habían sido siempre tan amables, estuvieran comportándose de esta manera? De repente, Abigail escuchó un ruido fuera de su taller. Al principio pensó que eran los habitantes de la ciudad, pero pronto se dio cuenta de que eran las muñecas. Parecía que habían llamado a alguien. La puerta del taller se abrió de golpe y una figura se adentró. Abigail trató de ver quién era, pero estaba demasiado oscuro. La figura se movió hacia ella y Abigail gritó cuando vio que era Emily, la niña que había desaparecido hacía semanas. Pero algo no estaba bien con Emily. Su piel estaba pálida y sus ojos estaban en blanco. Parecía estar poseída por algo. Emily caminó hacia Abigail y la agarró del brazo. Abigail trató de luchar, pero la fuerza de Emily era demasiado grande. Las muñecas comenzaron a avanzar hacia ella, como si quisieran ayudar a Emily. Abigail gritó de terror y trató de liberarse, pero fue en vano. Finalmente, Emily se detuvo frente a Abigail y le susurró algo en el oído. Abigail no podía entender lo que decía, pero sintió un frío intenso en su cuerpo. Luego, Emily la soltó y todas las muñecas se detuvieron en seco. Abigail se levantó del suelo, temblando de miedo. Miró a su alrededor y vio que todas las muñecas habían vuelto a sus lugares. Emily también había desaparecido. La anciana se sintió aliviada, pero también confundida. ¿Había sido todo una pesadilla? ¿Había estado delirando? Abigail trató de encontrar una explicación racional, pero no pudo. Sabía que algo extraño había pasado, algo que no podía explicar. Desde ese día, Abigail nunca volvió a entrar a su taller. Las muñecas permanecieron allí, observándola con sus ojos brillantes. La anciana se mudó de la ciudad y se dedicó a otra cosa, pero nunca volvió a crear muñecas. Sin embargo, la historia no termina ahí. Algunos vecinos que vivían cerca del taller de Abigail aseguraron haber visto luces extrañas saliendo del lugar en las noches. Incluso algunos afirmaron haber escuchado risas y canciones de niños, aunque nunca se encontró una explicación lógica para eso. Pero lo más extraño de todo es que algunas personas aseguraban haber visto a Abigail paseando por la ciudad con una muñeca en brazos, hablando con ella y acariciándola como si fuera real. Y siempre que alguien se acercaba a ella, la anciana se alejaba corriendo, sin decir nada. La leyenda de las muñecas de Abigail se extendió por la ciudad y se convirtió en una de las historias de terror más famosas de la región. Muchos decían que Abigail había sido poseída por las muñecas y que ahora vagaba por la ciudad buscando nuevas víctimas. Sin embargo, nadie pudo confirmar esa historia. Algunos decían que Abigail había muerto, mientras que otros aseguraban haberla visto paseando por la ciudad en noches de luna llena, siempre con una muñeca en brazos. Lo cierto es que la leyenda de las muñecas de Abigail sigue viva hasta el día de hoy, y muchos evitan pasar cerca del taller abandonado por miedo a encontrarse con las muñecas que, según dicen, todavía habitan allí.